Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo muy especial. ¿Os acordáis que nunca son suficientes alfilereros? Pues nunca son suficientes portaagujas, o mini costureros en este caso. Y es que hoy vamos a hacer un mini costurero portaagujas super cookie. Y aquí os lo presento. A que es para comérselo. Y lo mejor de todo es que no tardáis ni una hora en hacerlo, es súper rápido de hacer. Solo necesitáis una boquilla y un poquito de tela. En su interior tiene una pieza de fieltro para poner lo que son las agujitas y tiene dos compartimentos, uno aquí y otro aquí para meter cositas. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Y luego necesitaréis unas telas que coordinen, que yo en mi caso he cogido una selección de 6 telas. Y luego necesitamos un poquito de guata, de lámina, un poquito de fieltro, una boquilla de bolso monedero y luego de regalo hemos puesto el botoncito este que cuelga con la cintita, ¿vale? Y necesitaríamos también opcional, eso ya es opcional, lo que es la puntilla, ¿vale? La puntilla la podéis poner o no. Para la que quiera hacer una réplica del nuestro, tenéis estos lotes preparados en nuestra página web. Y con todos estos materiales vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar decidiendo qué sección vamos a poner. Yo, después de pensarlo mucho, empecé a mover para acá, para allá y he decidido poner pues esta, ¿vale? Que cuando cierre va a quedar de portada la tijerita, la flor, va a quedar así, de esta manera. He pensado que quedaría muy bien porque esto es doradito y el cierre es un poquito ese rollo, ¿vale? Ese color. He decidido coger esa sección, pero vosotras podéis coger la sección que queráis, por supuesto. Ahora necesitamos una pieza de una lámina de guata, que ya la tengo cortadita. Esta pieza ya la tengo cortadita, esquinadita y todo. No vamos a darle margen de costura, lo vamos a hacer sencillo, sencillo, lo más sencillo del mundo, que va a ser... Normalmente cuando hacéis una boquilla de bolso sabéis que tenéis que coser y volver y luego entremeter, pero en este caso lo vamos a hacer a ras. Le vamos a pasar un zigzag para que no se desmonte, o un pespuntito y luego un pequeño zigzag, y taparemos todo lo que es la puntadita con una puntillita o una piconela, ¿vale? O sea que este vídeo va a ser nada, plis plas. Entonces luego tenemos que cortar, aquí tengo yo los prototipos, ¿veis? Tenemos que cortar una pieza exterior, ¿vale? Una pieza de guata y dos partes de la interior, que serían estas dos, ¿vale? Que una de ellas lo que he hecho es doblarla, o sea, es la misma pieza que la he doblado para que me haga el bolsillo, ¿vale? Luego irá aquí el bolsillito, que además lo he hecho coincidir, a ver si encuentro el suyo, creo que era así. De todas maneras ahora lo voy a revisar, a ver si estamos dentro, sí. Lo había hecho de esta forma, ¿vale? Para que me quedara justo en la secuencia del cuadro, así. ¿Vale? Este, como veis, lo he cortado un pelín más grande para que a la hora de ajustar pues siempre me pueda mover un poco, ¿vale? Entonces daros cuenta, esta primera ya la vamos a doblar. Con ayuda del rodillo vamos a doblarla justo por la mitad y la vamos a acomodar, si queréis, yo como soy así de tal, pues lo voy a acomodar justo en la secuencia del cuadro para que luego no se note la transición. Y ya voy a ponerle 2 alfileres, ya tenemos la parte de dentro. ¿Vale? Y esta es la parte del fieltro. He hecho una rayita para que sepamos cómo va. De fieltro podéis poner una o dos. Yo pienso que con una, porque esto se supone que es un costurerito para meter agujas, pero en plan, pues eso, para meter, digamos, las que tienes más... No para meterlas todas, sino las que quieres tener a mano, así en plan que estás utilizando. Pero bueno, tenéis la opción de poner dos hojitas, ¿vale? Entonces, ya la tenemos cortadita. Ahora lo que hacemos es... He marcado justo el centro y me coincide justo en el centro del cuadro, ¿vale? Y esta la voy a doblar así y la voy a poner dejándole un poquito de margen por arriba y por abajo para que no lo pille nunca, ¿vale? La pieza del fieltro es prácticamente del tamaño interior, ¿vale? Para que si lo queréis tener más claro, ¿vale? Bueno, vamos a poner alfileres y así no se nos mueve. Muy bien, ya lo tenemos. En un pasito hemos adelantado 3 cositas. Ahora vamos a pasar un pespunte por aquí y esta parte la vamos a dejar así porque esto luego irá así de esta manera con la guata. Vamos a pasar un pespunte a la máquina desde aquí
hasta aquí, ¿vale? Justo por el cuadro. No lo vemos, pero más o menos intuimos por dónde está, ¿vale? La entrada y la salida. Si lo queréis más claro, lo podemos marcar. Vamos a la máquina y volvemos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle a la parte de fuera lo que es la lámina de guata y la vamos a cortar a ras. Y ahora vamos a quitar este alfiler y este y vamos a hacer lo siguiente. Así se nos queda por aquí las agujitas, ¿vale? Y aquí nos quedará un bolsillito y aquí nos quedará otro bolsillito para meter cualquier cosita. Ahora lo que hacemos es sobreponer la pieza de esta manera. Por aquí queda la interior y aquí la exterior, ¿vale? En este caso no van encaradas. Y voy a cortarle un poquito aquí para yo aclararme. Voy a guiarme por el filo del bolsillo. Voy a quitarle esta pequeña orilla para que sea mi referencia en la parte de abajo, ¿vale? Y ahora ya sé que tengo que venir a parar aquí abajo. Esta va a ser mi orilla, la que vale, ¿no? Y todo lo demás, digamos que es lo que tengo que acomodar, ¿vale? Ahora ya voy a coger las 3 piezas, forro, el bolsillo, bueno, las 4 en este caso, forro, bolsillo, guata y la parte de adelante, la protagonista. Ahora le voy a dar la vuelta y voy a ver que me quede más o menos todo centradito y bien. Que no haya nada raro. La buena quiere decir que le sobra, a esto le sobra un poquito. Entonces ahora vamos a coger por aquí y vamos a coger todas las piezas, vamos a hacer como un hilván. Bueno, vamos a hacer como un hilván, no, vamos a hacer un hilván. Comprobamos que está todo bien. Ahora vamos a quitar el exceso. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es pasar un zigzag a todo el contorno bien apretadito para que no se nos vaya, ¿vale? Vamos a la máquina a coser y volvemos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar 3 centímetros de cinta. ¿Para qué? Para ponerla justo en la bisagrita, justo aquí, ¿vale? Ahí, le va a dar un toque muy chulo justo en la bisagra y aparte va a tapar el zigzag, ¿vale? Que no queremos que se vea. Buscamos justo la mitad y lo vamos a coser al filito. Si tenemos algún hilito o lo que sea, pues lo quitamos. Vamos a buscar justo el medio y vamos a coser con hilo negro o transparente o blanco. Buscamos la mitad y buscamos la mitad aquí también, más o menos. Yo creo que ahí. Lo vamos a coser. Yo voy a pasarle por arriba y por abajo, que no cuesta nada, en un momento se hace. Podéis poner el hilo en la máquina y pasarlo, pero os va a costar más, porque siempre coser al filo algo así pequeñito es más complicado a máquina que a mano. No tardáis nada, son 3 puntos, bueno, 4. Vamos a hacer el otro ladito. Muy bien, pues ya lo tendríamos preparadito. Bueno, ahora hay que meterlo bien metidito en su sitio, que se acomode bien. No dejarlo tenso, ¿vale? Porque si no, cuando vayáis a meter algo, no va a haber cavidad y, a ver, no estoy diciendo que le dejéis 2 centímetros más, pero que no lo dejéis tenso, sino más bien un poquito así, ¿vale? Que cuando tú metas algo, pues engorde un pelín y tenga un poquito ese pequeño margen. Si no, no podrás meter nada. Se quedará tan tenso, que no podremos meter absolutamente nada. Bueno, así va a quedar una vez terminado. Qué chulo, ¿eh? Este librito va a ser para eso, para meter simplemente las agujas preferidas que estés usando, el hilo que estés usando, pues eso. ¿Dónde están las agujas? Aquí. Las tienes a mano, ¿vale? Bueno, ahora vamos a utilizar un hilo para coser todo el contorno. Voy a poner. Este es un hilo especial que no lo tengo a la venta porque lo tengo en industrial, pero yo siempre en los lotes, cuando hay bolsos de boquillas, lo suelo meter, ¿vale? Es un hilo para coser velas de barco, ya os lo he comentado en alguna ocasión, y es súper duro, no se rompe el hilo al pasar por el metal. Y vamos a coserlo pues como se cosen las boquillas de bolso, de monedero, de cartera. Vamos a hacer un nudito, no hace falta ponerlo doble porque este hilo es muy fuerte, pero antes de hacer eso lo vamos a preparar. Como preparamos siempre estas cosas. Vamos a abrirlo para ir preparándolo. Cogemos hilo doble y vamos a hacer un hilván llevándolo, asegurándonos que lo llevamos, digamos que al final de la pared de la boquilla,
¿vale? Vamos a empujar siempre hacia allá, hacia adentro, ¿vale? Que no se nos quede al filo. Vamos a empezar por aquí. Y no vamos a pasar por los agujeritos, eso es luego, cuando ya vayamos a coser la boquilla. Ahora lo que vamos a hacer es asegurarlo como un hilván para que no se nos mueva cuando estemos cosiéndolo. Voy a mover esto, que no quiero cogerlo. Eso, tener cuidado de no cogerme el fieltro. Muy bien, pues ya lo tenemos preparadito, hilvanadito por arriba y por abajo. Y ahora vamos a pasar la costurita esta a mano. Hacemos nudo y vamos a empezar. Sabéis que empezamos de abajo arriba, me refiero. Si no lo habéis visto en otro de nuestros tutoriales, cuando hemos puesto la boquilla, lo que tenemos que ir haciendo es dejando un hueco. Dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Y cuando terminamos aquí, volvemos. ¿Vale? Bueno, ya tenemos un lado hecho, vamos a hacer el otro de la misma manera. Bueno, ya nos queda volver sobre nuestros pasos, ya estamos en la parte de la portada, digamos. Y ahora vamos a retirar los hilvanes con mucho cuidado de no rayar el metal. Y ahora lo que vamos a hacer es algo que podéis hacer o no, pero veis cómo ha quedado tan limpito, la verdad. El pespunte al ir y volver pues queda muy curioso, ¿vale? Pero si queréis rizar el rizo y queréis dejarlo más todavía, más bonito, pues le vamos a poner una puntilla que vamos a ir pegando con mucho cuidado con la pistola de silicona por todo el contorno, ¿vale? Para que quede curioso, curioso. Voy a poner a calentar la pistola y volvemos. Vamos a tener la precaución de poner una libreta o un papel o algo que nos sirva de protección, ¿vale? Si nos escapa algo que no haga daño a nuestra tabla de corte. Vamos a empezar pues en una parte donde no se vea el corte, que va a ser pues aquí. Ahí es donde menos se va a ver el corte, ¿vale? Y vamos a darle un pequeño, un puntito de silicona para afianzarlo ya en el sitio, que va a ser este. ¿Vale? Vale, ya lo tenemos ahí afianzado y a partir de ahí vamos a empezar a dar toda la vuelta. Vamos a sacar bien el piquito este para que pegue bien ahí. Cuidado los deditos, no se me quemen. Es como que vamos a ir escondiéndola un poco, me refiero. Vamos a ir hacia adentro, de esta manera. Ponemos un poquito, muy poquito, un cordoncito muy finito. Esta es la idea, de que vayáis escondiéndola dentro y vaya tapando los puntos que no queremos que se vean. Con paciencia, esto no se hace en... Aquí no se puede correr, ¿vale? En esta parte, sobre todo en esta, que ya es el final, no queremos estropearla, ¿vale? Si tenemos un poco de exceso que nos hemos pasado, como en mi caso, pues la retiramos con la punta de la tijera y continuamos. Ahí. Y seguimos. Voy a poner aquí un alfiler porque no quiero pegar al fieltro. Seguimos. Y ahora ya cortaríamos aquí, dándole el último puntito ahí de pegamento. Ahora ya sí, lo tendríamos terminado. Vamos a quitar esto. ¿Veis? Queda muy curioso. Al tener en la puntillita pues queda más limpio. Nos queda aquí el bolsillito y aquí para poner las agujitas.
Bueno, ya me lo estoy acomodando. He metido aquí un poquito de hilo de hilvanar. Aquí un hilo color natural. He puesto unas agujas de varios tamaños, unos alfileres, unos imperdibles, súper práctico. Y ahora voy a poner aquí un par de botoncitos. También podemos meter un dedal. Vamos a dejar ahí preparadito para el dedal, las agujas, todo ahí. Y ya para terminar, la guinda del pastel. Y es que le vamos a colgar este botoncito, es un colgador en forma de botoncito, en la ranurita esta. Con el mismo hilo, un trocito de cuerda. Al final he puesto un tramito de cinta de la misma que utilizamos aquí y el botón. Mirad, chicas, así de bonito nos ha quedado. Estoy súper contenta con el resultado. Al final le he puesto este abalorio aquí colgando. Y el interior es lo que más me gusta, es súper bonito. Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!